Hola nuevamente. Hace unos días hicimos una revisión del programa Astrosoft System 7 dedicado a astrología. Debido al espacio de tiempo no pudimos profundizar en las progresiones, hicimos más bien una revisión al cálculo y conclusiones y posibilidades que nos podía dar la natal, y hoy vamos por lo tanto a dedicarle un pequeño tiempo, unos minutos, a ver qué podemos sacar del programa en esta segunda parte del vídeo, qué podemos sacarle en cuanto a previsiones, a progresiones en la vida de la persona, que en el fondo es una cosa que siempre todos los clientes nos van a solicitar. Veamos, por lo tanto, primero miremos un repaso al menú. El menú nos da las posibilidades de hacer revoluciones, direcciones primarias, secundarias, TSN, o sea, avance del tiempo sideral, tránsitos anuales, automáticos, manuales, gráficos, anuales. Y bueno, luego también tiene unas efemérides, por simplemente esto es una lista de planetas, como cualquier libro. En cualquier libro podríamos encontrar, por si necesitamos pues hacer un listado de cómo están evolucionando los planetas todos los días. Bien, empecemos por lo clásico, que son las revoluciones. Vamos a establecer una revolución para nuestro amigo que ya tenemos en memoria, Luis Gómez. Bien, lo primero que vemos aquí es que se nos pregunta si el usuario sigue en la misma ciudad en que nació, o bien si ahora actualmente ha cambiado de residencia. Esto es importante porque nos hace cambiar el sistema de cálculo. Bien, si está en la misma ciudad, pues pulsaríamos aquí, y si estuviera en otra ciudad, la elegiríamos, y también después de elegirla pulsaríamos aquí. Vamos a suponer que sigue en la misma ciudad. Bien, entonces vamos a hacer un cálculo de una revolución solar, la de este año, la actual, este año. Solamente tenemos que hacer buscar, y el programa inmediatamente nos indica que la revolución de este año se realizará el 12 de noviembre del 2018 a las 5:50 de la mañana. Y entonces aquí se nos pide calcularla en modo fija o transitoria. ¿Qué quiere eso decir? Si es transitoria, quiere decir que solamente queremos darle un vistazo, y luego cuando salgamos del programa, pues que se olvide la carta natal, dado que ya tenemos la revolucionada, dado que ya tenemos la natal grabada, y por lo tanto la otra la podemos volver a calcular tantas veces como se quiera. Tal vez es la opción preferida, pero por si usted desea guardar la carta también progresada en el fichero, pues se le ofrece esa opción. Por lo tanto, vamos a calcular como transitoria. Y aquí ya tenemos que nos dice que el Sol, en la revolución que hemos solicitado, pues estaba en Escorpio, está en Escorpio 19, 45, 19, etcétera, etcétera, etcétera. La interpretación es la misma. Podemos también hacer una interpretación básica de la carta revolucionada. Tengamos presente que es como en esa fecha va a nacer un individuo. En ese momento en el mundo va a nacer un individuo, y aquí tendríamos por lo tanto una perspectiva de cómo puede tener en su vida ese individuo la vida. Bien, pues una síntesis de eso, una pequeña parte de esa interpretación la podríamos asimilar para este año, para nuestro usuario.
Aparte de esto, por lo tanto, darle un vistazo al gráfico normal de la carta progresada para revolución es muy válido. Y entonces también lo que podemos hacer gráficamente es buscar el gráfico compuesto, sinastría 1 superpuesto, y entonces pues aquí vemos lógicamente la carta revolucionada, que es la interior de azul más oscuro, mientras que la clásica de color gris la vemos en el exterior, que es la natal. Bien, pues entonces la interpretación, pues, perdón, está invertido, sí, efectivamente, está invertido. Estamos viéndolo, vamos a ponerlo en orden, o sea, pulsamos aquí y ahora ya volvemos a revisar. Superpuesto. Ahora sí que tenemos la natal en el exterior y la revolucionada en el centro. Bien, ahora cuando hacemos el análisis por planetas, aquí ahora no nos entenderíamos, porque hay tantos aspectos entre los natales y los actuales que uno no se puede entender. Por lo tanto, es necesario en este caso siempre mirar planeta por planeta. Entonces, si miramos el Sol natal, lógicamente lo tenemos con el Sol revolucionado, porque para eso es una revolución. Eso siempre será una conjunción, claro. Pero vemos que el Sol natal, además, hace un trígono con el Plutón progresado, un sextil con el Plutón progresado y un trígono con Neptuno. O la Luna natal nos hace un trígono con Mercurio y una oposición con la luna negra, y así sucesivamente. O podemos hacerlo al revés. Vamos a ver el progresado, el Sol progresado, ¿a dónde nos mira? Pues nos mira al Sol progresado, nos mira a Neptuno. O bien el Marte nos enfoca a Marte, a un trígono al mismo Marte, esto es importante, una cuadratura a Mercurio natal y un sextil a Saturno. Bien, continuamos. Lógicamente, si pasamos a textos, los mismos textos, como ahora tenemos una revolución solar en memoria, pues nos aparecerá el mismo procesador normal, esta vez para la revolución solar del señor Gómez, del día 12 de noviembre del 2018 a las 5:50. También tendrá un prólogo y luego tendrá un análisis de cómo le irá la economía durante este año, o algunas cosas que se le pueden pasar en cada uno de los temas. Igualmente se analiza por temas y en cada uno de ellos se dan las frases oportunas que corresponden a un análisis de la interpretación solar. Bien, ya tenemos visto lo de la revolución solar. Vamos ahora a lo que yo considero más importante siempre en las progresiones. Le he dado siempre una importancia superior a cómo mirar, cómo le irá la vida a un individuo, que son las direcciones primarias. No me gustan tanto las progresiones secundarias, súper populares en el mundo entero, pero en realidad las progresiones secundarias aparecieron por la dificultad que tenía el cálculo en aquellas épocas prehistóricas de hace unos cuantos cientos de años, ya que si no se era un erudito en matemáticas era imposible hacer un cálculo de cómo estaría el Sol y cómo estaría la Luna y cómo estarían los planetas en una progresión
de dirección primaria, y entonces por eso se improvisaron las secundarias, que funcionan bien también, no hay que dudar de ello, pero no con la precisión de las primarias. Entonces, vamos a dar un vistazo, por lo tanto, a las primarias. Cuando se entra en la opción, se nos presenta aquí que escojamos un lapso de edad. Vamos a poner desde los 20 hasta los 40 años y pulsamos en calcular. Automáticamente nos quedan calculadas y vamos a ver cómo se interpretan. Aquí se nos dice que Mercurio, que ha sido progresado, ha llegado al punto sensible de Escorpio 27, 18, 34 en directo, o sea, no en retroceso, sino en directo, y al llegar a este punto hace un sextil con el medio cielo. Y esto ocurre a los 20 años y 4 meses alrededor. Venus, que ha llegado a Capricornio 00 en directa, y nos ocasiona un sextil con Mercurio a los 20 años y 8 meses. Y así sucesivamente, para toda la gama de edades. Luego, cuando pasemos a textos, de todo ello encontraremos los textos que se originan de todos estos cálculos. Pero antes de salir de esta parte, vamos a ver una función muy importante, que es la de gráficos, que nos ayuda a tener una visión muy buena de cómo le irá a ese individuo durante ese lapso de edad. Pulsamos en gráficos y nos aparece un gráfico oscilatorio en el cual hay las edades reflejadas, 21 al 40 es la gama que hemos empleado, desde el 20 a 40 años. Y entonces, suponiendo que la línea donde están reflejadas las edades es el punto medio de valor entre lo bueno y lo malo, ese sería el punto neutro, hacia arriba sería la parte positiva y aparte la negativa, podemos enseguida darnos cuenta de cómo le irán a esa persona en esas edades para el amor para Gómez Luis. Hasta los 27 años tiene la línea por encima, por lo tanto toda su juventud perfecta. Sí que tendrá momentos en que dentro de ese cupo de edades, entre los 22 y 23, tendrá un año bajo. Si lo comparamos con el anterior, lo tendrá bajo, luego se regulariza un poco y vuelve a ir hacia abajo, pero siempre más o menos dentro de una etapa positiva. Luego tiene un año magnífico, porque se valoriza mucho, los planetas seguramente han entrado en fuertes aspectos positivos y por lo tanto el programa los valora y le dice que para este tema le afectará muchísimo. Para analizar los temas normalmente se sigue la rutina normal, o sea, se escoge una casa relacionada con el tema de la persona, se mira cómo se halla su regente, se halla con qué aspectos hace su regente con otros planetas y se le añade los planetas que transitoriamente están pasando por esta casa y sus aspectos correspondientes, o sea, todo un trabajo súper complejo, hecho instantáneamente en un momento. Bien, luego también ya vemos que aquí tendrá un momento negativo, tampoco exageradamente malo, llega un poquito por debajo de la media, pero bueno, será, después de estar acostumbrado a esta etapa de la vida positiva, seguramente la persona verá su momento muy negro, cuando en realidad pues será una visión subjetiva, ¿no? Pero bueno, sí que le ocurrirá eso, que tendrá un momento negativo. Luego vuelve a recuperarse hasta los 30 y así sucesivamente, Ya hay un capítulo ya bastante negro hacia los 36 años, aunque luego se recupera rápidamente. Y eso lo podemos hacer para cualquier tema.
Solamente tenemos que cambiar aquí y automáticamente el programa elige las casas, los planetas y todo y nos hace el análisis. Y luego, si encontramos que un tema no está, hemos puesto los principales normalmente, pero si un tema no está reflejado aquí, bueno, para algo, si usted es astrólogo o al menos tiene un mínimo de nociones de astrología, pues lo tendrá muy fácil, porque sabrá en qué casa se relaciona el tema que usted no encuentra aquí. Por ejemplo, si está pues hablando, si usted quiere saber cómo estará en las herencias de esa persona y ese tema no está aquí, sabemos que las herencias están reflejadas entre la casa 2 y la casa 8, principalmente la casa 8, porque es la casa de la muerte y por lo tanto la derivada de todo lo relacionado con la muerte, y la casa 2 está relacionada con el dinero, entonces analizaríamos estas dos casas. Vamos a ver, casa 8. Bueno, pues aquí la tenemos. Sus épocas buenas para cuestiones de herencias están en esta gama de edad y las malas pues ya las vemos en esta etapa de aquí. Y así lo podemos hacer para cualquier tema. Bien, una vez salimos de esta opción, esto sería para imprimir los gráficos. Como estos gráficos pueden ser poco altos, podemos ajustar pues para imprimir 4 en una página o solamente imprimir uno. Si solamente necesitamos uno, pues será este y nos lo imprimiría en medio de una hoja. Pero si queremos hacer 4, nos los delimitará dentro de un folio. Parcialmente nos irá ocupando hasta 4 gráficos permitidos. Bien, salimos ya de estas opciones. Bueno, también se puede calcular lógicamente una dirección primaria para saber, en vez de buscar 25 años o 9 meses, si tenemos, que es lo más práctico yo creo, porque así vemos el punto partil de una edad. En que los puntos partiles llegan a esa edad concreta, 23 años y 8 meses, que claro, esos 8 meses son aproximados, iguales a 7 meses, que son 9. Pero bueno, esto es importante porque lo tenemos mucho más ajustado el tiempo que si lo hacemos simplemente por edad. Pero también se puede establecer por edad, en este caso pues pondríamos aquí, y si nos pide a qué edad posicionamos los tránsitos, pues lo hacemos a los 30 años. Y entonces, una vez calculado, pues vemos dónde han llegado. Y en este caso también podríamos ver el gráfico ya de comparación con la natal. ¿Correcto? Bien. Salimos de esta opción. Y ahora vamos a ver el capítulo de textos obtenidos pues para esto. Vamos a textos y buscamos progresiones. Pulsamos en progresiones y bien, aquí nos aparecen textos de previsiones para Gómez Luis. Edad 30 años. Periodo de desequilibrio, nervioso, mala suerte de los ingresos, temporada poco recomendable, etcétera. Edad 30-05, edad 31, o sea, las mismas edades que hemos calculado antes, pues nos van apareciendo aquí cada uno con su frase. Edad 33-07. Estás cruzando una época de tu vida que, aparte de otros conceptos, es buena para el reforzamiento de todo el sistema óseo del cuerpo y además muy energética para el caso de que estés en periodo de esfuerzo mental, fuerte, estudios, investigación. Lógicamente había planetas involucrados en cuestiones de salud y por eso le habla de esta manera. Y bien, pues ya visto esto, vamos a añadir que desde el mismo procedimiento se pueden calcular las secundarias y de manera pues parecida. Cálculos, aquí sí que no nos va a hacer momentos partiles porque no es necesario hacerlo por momentos partiles porque como las direcciones secundarias son menos exactas, es más fácil analizarlo por
por el año concreto. Muy bien. ¿Y qué es el TSN? El TSN es un análisis, un sistema, un procedimiento que se originó hace ya unos cuantos años, en los años 70 aproximadamente, en Estados Unidos, en la Universidad de la zona de San Francisco, en la cual los expertos en aquel momento del lugar originaron un procedimiento basado únicamente en la evolución del ascendente. Es un sistema que tenía un porvenir muy grande, no ha evolucionado demasiado, no se le ha hecho demasiado caso, no se popularizó mucho, pero yo creo que tenía bastante importancia y nos muestra a qué lugares llega el ascendente a unas derivadas edades, partiendo después del nacimiento. O sea, cuando se tiene 6 meses, medio año, el ascendente llega a 9,58 y acerca del año a Géminis 22, a la oposición con Neptuno a 1,2 y así sucesivamente, pues para toda la vida. Aquí se hace un análisis de toda la vida, solamente del ascendente, y para eso se sigue un sistema logarítmico que en realidad tenía mucho por venir, y yo considero que tuvo que continuar avanzando en él, porque en realidad la vida funciona así. En las cosas, cuando se es pequeñito y se es muy joven, avanzan muy lentamente. Cuando un niño pues lo llevamos al dentista a los 4 años y le hacemos esperar 10 minutos mientras estamos en visita, el tiempo se le hace interminable. En cambio, cuando se tienen ya 36 años, cuando vas al dentista ya parece que el tiempo se hace interminable. Perdón, el tiempo pasa inmediatamente, o sea, la evolución del tiempo cambia rápidamente. Y así sucesivamente, ¿no? De los 36 a los 36,10. Entonces esta visión no me hizo pensar en aquellos momentos que era muy importante este descubrimiento que hicieron estas personas, y la pena es que no evolucionó. Bien, continuamos con otros procesos. Los tránsitos, vamos a mirar los tránsitos, los tenemos por aquí. Bueno, aquí también teníamos las direcciones primarias, que es este icono, los cálculos anuales. No recuerdo si los vimos en el anterior, pero les vamos a dar un repaso. Bueno, se trataría de ver cómo evoluciona un año en los planetas cuando pasan por las determinadas casas. Por ejemplo, pues efectivamente Júpiter en el año 2018, pues todo sobre la carta natal vemos que nos transcurre desde noviembre. A partir de noviembre entra y se va a quedar aquí. O sea, no ha estado en todo el año, pero entra y se va a quedar aquí. Eso es importante, sobre todo los planetas lentos hay que mirarlos siempre, porque a partir de aquí habrá un cambio importante que va a durar pues el lapso que Júpiter se esté dentro de haciendo conjunción con Venus. Si miramos ahora el 2019, vemos que nos ha llegado hasta febrero, luego nos deja tranquilos y luego, como ha entrado en retroceso, pues vuelve a entrar en junio y se estará hasta septiembre. Y así para cualquier otro planeta. Menos mal. Aquí tenemos Neptuno, que ha terminado su ciclo, se vuelve. Aquí nos termina Neptuno su ciclo de cuadratura con Venus en abril del 2019 y venía, por lo tanto, de todo un año en que nos estuvo en el 2018 ocupando el año y ocasionando pues lo que suele ocasionar Neptuno con relación a Venus. Bien, tránsitos ya diarios.
No, esto es lo que hemos visto. Sería aquí el reloj. Bien, esto es un tránsito de un día cualquiera. Lo calculamos. Se divide en dos líneas. En la parte superior vemos los aspectos que dos planetas hacen en el propio día. Esto para tener una idea de cómo están esos dos planetas ese día. Y luego en la parte de abajo vemos los tránsitos que hace, o sea, los aspectos que se originan de uno de los aspectos del planeta transitante con los de la carta natal. Y de todo ello podemos ver, como siempre, el gráfico. ¿Y por qué no nos sale? No nos sale porque lo debemos tener en memoria. Superpuesto. Exacto, aquí lo tenemos, los tránsitos que nos hace para ese día, y haríamos lo mismo. Bien. ¿Dónde íbamos? Sí, íbamos a hablar del orbe medio. El orbe medio, una cosa olvidada, no aparece en ningún programa de otros programas que hay, no lo he visto jamás reflejado en ningún lugar, y yo le doy una importancia increíble, y es que nos ayuda a ver cómo va a ser el día. Los orbes medios se originan, pues como dice la palabra, teniendo en cuenta todos los orbes que se originan en la carta natal, entre tránsitos y los planetas natales, y el punto medio de esos orbes es 1 grado 99. Bien, mientras estemos así, alrededor de los 2 grados o más, 2,5, 2,6, 1,80, todo esto está muy bien. Pero a medida que esta cifra va disminuyendo y va llegando a 1,30, 1,20, 1,10, nos llega a 1, nos llega a 0,9, nos puede llegar a 0,8, no suele llegar mucho más abajo, pero bueno, significa... Fijaos bien lo que voy a decir. Significa que todos los orbes, la mayoría de orbes, deben estar muy pequeños para que se origine un orbe tan pequeño cuando es medio. Lo que quiere decir que ahí va a explosionar algo. Ese día va a ser importante en algo. Pues le tenemos que dar importancia, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que nos dice. Cuando pasamos, vamos a cambiar de día. Aquí vamos subiendo, aquí vamos subiendo, vemos, cada día se mantiene muy bien, perfecto, así toda la cosa es muy neutra, pero llegará un momento en que seguramente empezarán a disminuir. Bueno, ahora estamos en una época bastante tranquila para esta persona, pero llegará un momento que esto empezará a disminuir y bajará del 1,4 y entonces deberíamos empezarle a mirar porque cosas van a ocurrir. Sobre todo, vuelvo a repetir, si baja del 1, de un orbe tan pequeño como es un 1, si baja, van a pasar cosas. Ya relacionado, ya que estamos hablando de orbes pequeños y de puntos neurálgicos, os voy a presentar una opción que no os dije en la natal, es que hay tantas que no se puede hablar de todo, que es radical. Esto forma parte del análisis de la radical. Puntos críticos. Los puntos críticos de una carta natal, volvemos a hablar ahora de la natal, es un análisis de los 360 grados de la carta natal que se han hecho en el momento de establecer la carta, viendo qué aspectos reciben de todos los planetas en el momento de nacer. Y luego los ordenamos por orden para ver cuáles son los de mayor importancia. Por lo tanto, vemos que Leo 15, para esta carta natal, llega a recibir 6 aspectos de diversos puntos. O sea, no es un punto, lo más probable, vamos a mirarlo, es Leo 15. Leo 15, donde tenemos a Leo lo tenemos aquí. Leo 15 es aquí. En principio, pues en Leo 15 no hay nada.
Cerca está la Luna, pero no hay nada más. Parece que no es importante, ¿verdad? Pues sí lo es, porque se originan 6 aspectos, porque por orbes, con todos los planetas que hay, se llega a este punto donde se originan 6 aspectos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que cuando haya un tránsito por Leo 15, se van a, aunque sean con márgenes relativamente amplios, pero van a haber 6 aspectos que llegan a este punto. Por lo tanto, es un punto importante a tener en cuenta en el momento de tránsitos de la vida de la persona. Y luego, a continuación, en orden de importancia, sería Aries 15, Aries 16, que reciben 5, y luego ya no le vamos a dar más importancia, ya a partir de Aries 14, si queremos, ya no le damos más importancia. Aquí estarían pues todos reflejados hasta llegar pues a uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que con tener en cuenta, sobre todo, el primero o 2 primeros, en el caso de que fueran poquitos, sería obligatorio contemplar también el segundo. Hay que tenerlos en cuenta para el futuro, porque sabiendo estas posiciones, seguramente no habremos notado que en momentos típicos de la vida que decimos, pues no sé por qué nos pasa eso, si aquí no hay nada en la carta natal, si que no hay nada. ¡Ah! Sí que lo hay, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Muy bien, vamos a ver otra cosa que vamos a ver en progresados. Bueno, ya lo hemos visto más o menos. Los tránsitos anuales es un análisis, sí, esto ya lo hemos visto, perdón. En progresados, los automáticos es un análisis rápido del mes. Y una valorización rápida, eso es para tener, por si queremos tener una visión rápida de cómo tendremos los días del mes. Se valoran según si son aspectos positivos o negativos, y partiendo de una línea central que sería la neutra, se nos dice, pues bueno, el día 1 de septiembre será de tendencia positiva, el día 2 más positiva, y así vemos que el mejor día del mes pues serán esos 4 días de aquí, el 19, el 20, el 21 y el 22, y los días más precarios serán el 23, 24 y el 28. Bien, a ver, podemos mirar. Lo demás son opciones muy auxiliares. Me gustaría hablaros también de la otra vez os lo anuncié, pero no tuvimos tiempo de mirarlo, localizar el ascendente cuando una persona no lo sabe. A veces se nos presenta, como dijimos, una persona que por su edad o por otra razón, porque es una persona que ha sido adoptada y por lo tanto su fecha original de nacimiento, los datos reales se han perdido y no lo sabe con exactitud y por lo tanto no sabe la hora. Entonces, cuando no tenemos un ascendente conocido, es difícil, si no imposible, sacar condiciones de interpretación de una carta natal, ¿verdad? Y sí, podemos por la posición de los signos sacar según qué cosas, pero en temas no, porque como no tenemos casas. Bien, por eso me planteé en un momento dado de la vida buscar crear una función en que pudiéramos intentar localizar el ascendente de una persona que no tenemos la hora. ¿Cómo? Muy bien, es muy fácil. Esa persona tiene un ambiente, ha tenido unos padres, ha tenido unos amigos, ha tenido unos hijos, una esposa o un marido si es que se trata de una mujer, se ha rodeado de un entorno que le ha venido. Pues ya lo hemos visto en la carta natal, ¿no? Lo hemos visto fácilmente. Atrae a unas determinadas personas y son esos determinados signos siempre los que van a figurar en atracción de personas, tanto para
para compañero de vida, como los padres, etcétera. Pues en eso se basa el programa. Se nos hacen unas preguntas relacionadas con aquí en el paso 1, pues ya lo dice. Seleccione la línea más analógica para la persona en cuestión, la que más afirme que corresponde, aunque haya algunas que no, luego pulse en siguiente. O sea, tenemos que leernos estas frases y ver cuál de ellas es la que se relaciona más con el individuo. ¿Es impredecible, rápido, torpe, dinámico? ¿O busca seguridad, conservador, clásico, elegante? ¿O es irracional, cruza las ideas a hablar, es comunicativo, mucho don de gentes, es muy locuaz, gusta estar con la gente? Bueno, pues escogemos de todas las que más se ajusta a cómo es la persona. Le damos a siguiente y entonces aquí nos pide ¿de qué signo es fue el padre de la persona? Bien, pues si lo conocemos, que lo normal es que sí, pues escogemos el signo que era el padre. El padre pues fue Géminis también. Bien, vamos a ver. ¿Y de qué signo es la madre? Pues la madre fue de Acuario. ¿Y de qué signo ha sido la pareja principal, o sea, la primera con la que tuvo una relación importante, porque se casó, aunque se separara luego, pero la primera, la más importante de ellas, ¿de qué signo era? Era una Aries, muy bien, vamos a ver. Y si tuvo una segunda pareja, ¿de cuál fue? Si no lo tiene, pondríamos aquí, no tiene o tuvo segunda pareja, pero si la tuvo, pues la escogemos. Y luego decimos, ¿y sus hijos de qué signo son? Pues si ha tenido hijos, pues escogemos el signo del hijo de la persona. Y si ha tenido un segundo hijo, pues escogemos el segundo signo de la persona. ¿Ha tenido una íntima amistad? Pues sí. Bien, pues ¿de qué signo? Pues Sagitario. Y entonces aquí, una vez finalizado todo, vemos que nos dice ya un gráfico que nos dice qué signos son los más probables que esta persona sea su ascendente. Está valorado aquí. Hemos de buscar siempre el de mayor valor. Lo más probable, y afirmo que entre un 75 y un 85% de las veces siempre vamos a acertar, lo más probable es que sea del signo de Acuario. También podría ser Sagitario, porque está bastante alto, pero tenemos esas dos dudas. Pero en principio, Acuario es el que más puntos tiene para que sea. Entonces, ya sabiendo esto, pondríamos aquí Acuario y nos dice, calcule la carta astral para las 13:01. Entonces ahora, sabiendo ya una hora relacionada, ya podríamos establecer la carta natal de esta persona, que no tenemos una hora determinada, y que la hicimos seguramente para las 12 del mediodía o para las 0 de la noche, que es lo que solemos hacer. Se puede hacer para cualquier hora, cuando no se sabe la hora, pero normalmente se hace para las 12 del mediodía o para las 0 de la noche. Y entonces ahora ajustaríamos esa hora a las 13:01 y ya nos saldría el ascendente Acuario, seguramente en un grado medio, y lo que sí necesitaríamos casi importante y necesario hacerlo es una corrección del ascendente para ajustar lógicamente la hora a su punto óptimo en base, ya lo hablamos en la anterior interpretación, ya en base a el tiempo que estuvimos, en base a las épocas que pasó, en sucesos que pasó en el pasado. Bien, creo que ya ahora con esto, este vídeo también es larguísimo y vamos a dejarlo ya. Vamos a dar por terminado lo más importante de este programa. Gracias por la atención nuevamente.